Sí, 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 sí. Hoy, recuérdense que venimos hablando de Primera de Tesalonicenses. Estamos estudiando Primera y Segunda de Tesalonicenses. Ahorita vamos en el segundo capítulo de Primera de Tesalonicenses. Y una de las grandes cosas que estamos hablando es modelando una iglesia sana, una iglesia en el liderazgo, una iglesia como misionera, modelando esta iglesia de Tesalónica, que en momentos difíciles reciben a Cristo, sirven a Cristo y progresan y se multiplican. Hoy quiero compartir varias cosas que vamos a encontrar en el capítulo 2 de Primera de Tesalonicenses. Yo quiero que nos ubiquemos en Tesalonicenses, capítulo 2, del 1 al 16. Hay varias cosas que suceden en este capítulo y vamos a hablar tres cosas interesantes que suceden en este capítulo. La primera cosa que vamos a hablar es Pablo defiende el ministerio. Pablo defiende el ministerio. Lo vamos a ver qué sucede desde el versículo 1 al versículo 5. Pablo que defiende el ministerio. Hay cosas en la vida que suceden que necesitamos hablar con la palabra de Dios. Necesitamos hablar, uno, con la palabra de Dios; dos, debemos hablar con la vida diaria que tenemos en Cristo; y tres, tenemos que hablar con la relación que tenemos en esa comunión con Dios. Tres cosas defiende el ministerio. Uno, defiende el evangelio, o sea, la relación que usted tenga con el evangelio, si usted ha creído poderosamente en el evangelio. Dos, la relación que tiene usted con Cristo, su relación de oración, de su lectura, su devocional, es importante. Y la tercera, hermano, la relación es la vida diaria, los hechos prácticos que usted hace diario como creyente. Son tres cosas interesantes que vamos a ver que Pablo defiende en el ministerio, hermano, pero que no es fácil, no es fácil. Y yo quiero que hay varios versículos y quisiera que cada uno de ustedes se vaya ubicando en cada uno de los versículos que están a la derecha de mí, que están en el cuadro negro, y yo creo que usted vaya ubicando esos versículos, porque los vamos a leer todos. Vamos a empezar a leer desde el primer versículo 1 al versículo 6. Dice la palabra de Dios: porque nosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Hay algo interesante en el versículo 1 que Pablo hace énfasis en cosas, y ahí lo subrayo, y ahí lo sobresalto con un color, que sabéis, porque vosotros mismos sabéis. ¿Qué sabían? ¿Qué sabían los de la iglesia de Tesalónica? ¿Qué sabían? En Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5, vamos a ver qué sabían los tesalónicas. ¿Qué sabían los tesalónicas? Para que Pablo se refiera, hermanos, que nuestra visita a ustedes, nuestra visita a vosotros no resultó en vano. ¿Qué saben? ¿Qué sabían? Versículo 5 de nuestro capítulo 1 de Primera de Tesalonicenses. Dice la palabra de Dios: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. Está viendo, no llegó en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en la plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Lo que los tesalonicenses saben de la visita del apóstol Pablo es que Pablo fue no con necesidad, no fue con un interés, no fue con vanagloria, fue por amor. Con amor fue a ayudar a una iglesia, a ayudar a un pueblo, a una ciudad que necesitaba de Dios. Muchos problemas tenía el pueblo, pero Dios los llevó ahí porque los necesitaba allí. Dios necesitaba que esas personas recibieran a Cristo en su corazón, y lo que ellos saben es lo que Pablo ha hecho prácticamente. Y cuando usted ve el versículo 5 del capítulo 1 de Primera de Tesalonicenses, usted ve que Pablo hace varias referencias, hace tres referencias. Uno, en el poder de Dios, en el poder del Espíritu Santo y en la plenitud de la incertidumbre. Tres áreas importantes que surgen en la vida
vida de un misionero y que surge en la vida de una persona que tenga el llamado de Dios. ¿Está viendo? Entonces, por eso a Pablo hace referencia, vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resulta en vano, porque el trabajo que nosotros hacemos para Dios nunca va a ser pérdida, siempre va a ser ganancia. ¿Por qué? Porque usted puede evangelizar a 50, a 100, pero la Biblia dice que Dios hace fiesta cuando un pecador se arrepiente. No está diciendo cuando 500 se arrepiente, cuando 200 se arrepiente, no, cuando uno se arrepiente. Porque la salvación comienza con uno. Como el pecado entró por uno, la salvación entra por uno. Y entonces la salvación de una ciudad o de un hogar comienza con uno. Y usted lo puede ver en Hechos, capítulo 16, donde Pablo le predica al carcelero. Y por el carcelero, se salvan sus hogares, se salva su casa. Hay una oportunidad de que cuando una persona recibe a Cristo en su corazón y es fiel a Dios, hay oportunidad de salvación para nuestra esposa, para nuestros hijos y para nuestros nietos y para la generación que vamos a dejar conforme al llamado que Dios ha hecho en nuestra vida a cada uno de nosotros. Es por eso que lo que Pablo quiere hacerle referir, ¿qué sabían ellos? Sabían del amor que Pablo tenía hacia ellos a pesar de las circunstancias. Versículo 2. Dice la palabra de Dios en el versículo 2, dice, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipo, como sabéis, tuvimos de nuevo quiere decir valor, confianza en nuestro Dios, para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Uno se hace tres preguntas. Uno, pues habiendo antes padecido. ¿Qué aconteció antes de llegar a Tesalónica? ¿Qué había sucedido? Y segundo, ¿qué sabían los tesalónicas? Y tercero, ¿cuál era la oposición que había en ese momento, el antes y en el momento que estaba en Tesalónica? Entonces, lo vamos a ver en Hechos, capítulo 16. Si usted puede ubicarse en Hechos, capítulo 16, versículo 23 y 24. Mire lo que dice el versículo 16 y 24. El versículo dice en las tres palabras, antes, sabéis y gran posición. Pues habiendo antes padecido, ¿qué padeció Pablo antes de llegar a Timoteo? En el capítulo 16, versículos 23 y 24, dice la palabra de Dios. Dice, después de haberle azotado mucho, lo echaron en la cárcel, mandado al carcelero que lo guardase con seguridad, el cual recibido este mandato los metió en el calabozo de más adentro y le aseguró con los pies, y le aseguró los pies en el cepo. Si usted puede ver en el capítulo 16, versículo 11, del 11, todo el versículo 11 hasta el 40, está hablando Pablo encarcelado en Filipo. Pablo viene de un encarcelamiento, viene de un sufrimiento, pero viene de una bendición también. Porque recuérdese que el pasaje dice que fue encarcelado y fue llevado a la profundidad, a un calabozo profundo, le pusieron un cepo, pero el 25 nos dice, pero a medianoche orando y cantando himnos a Dios. Pablo en momentos difíciles refleja con su vida lo que hay en su corazón. Pablo refleja en momentos difíciles lo que hay en su corazón. ¿Qué? Gozo y oración. Hay un gozo, hay una satisfacción espiritual de poder servir de Dios a pesar de los momentos difíciles. ¿Está viendo? Entonces, vemos que antes de llegar a Tesalónica, Pablo padeció. Ahora, padeció y sido ultrajado en Filipo, como sabéis. ¿Qué sabía Tesalónica? Que Pablo está diciendo lo que ustedes ya saben. ¿Qué sabían? Que tuvimos de nuevo valor y confianza. ¿Qué sabían ellos? Bueno, en el capítulo 17 de Hechos, si usted se va a Hechos, capítulo 17, versículos 5 y 6, ¿qué sabían?
¿Qué sabía Tesalónica del sufrimiento de Pablo allá? Mire cómo se enteraron Tesalónica del sufrimiento de Pablo. Dice la palabra de Dios en el versículo 5 y 6 del capítulo 17 del libro de Hechos. Dice así, y el versículo 5, 6 y 13, dice, y entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron a la ciudad. Eso quiere decir a Tesalónica. Y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlo al pueblo, pero no hallándolo, saquearon a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad. Y gritando, estos que trastornan al mundo entero también han venido acá. Está viendo, han venido acá. Eso quiere decir que la gente que estaba allí, los judíos, pudiéramos decir como, entre comillas, los salíos, los chismosos, fueron investigando de dónde venía Pablo. Y ya sabían las dificultades que Pablo venía sufriendo con otras ciudades donde tampoco querían aceptar el evangelio de Dios. Está viendo, donde Pablo también dejó una iglesia y también tenía conflicto. Eso quiere decir que el evangelio le trajo conflicto a Pablo. Pablo pasando momentos de tribulación en el ministerio, por ciudades y por ciudades. Y llega a Tesalonicense y se encuentran más problemas. Está viendo que también quieren matarlo y por eso lo sacan. Está viendo, entonces pasa algo interesante. Versículo 13 del capítulo 17 de Hechos. Dice así, pero cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Pablo, la palabra de Dios por Pablo, fueron allá. ¿Quiénes fueron allá? Los judíos. Y también alborotaron a las multitudes. Eso quiere decir que los judíos iban investigando y viendo y alborotando al pueblo por la predicación de la palabra que llevaba Pablo. Por eso usted ve a un Pablo que sufre en Filipo, del sufrimiento de Pablo en Filipo, sufre en Filipo y llega a Tesalonicense y sigue sufriendo. Imagínese un hombre de Dios que pasa por Filipo. Si usted puede ver el mapa, viene Filipo, el mapa de el segundo viaje misionero de Pablo, viene Filipo, después viene Berea y después viene Tesalónica. Usted ve que en Filipo pasa circunstancia, en Berea pasa circunstancia, pero también en Tesalónica llega con más consecuencias. Hay más consecuencias por la predicación del evangelio. Imagínese que usted vaya en una colonia, tenga problemas en colonia por predicar el evangelio, nadie le habla, todos le caen a piedra, y abre una pequeña iglesia ahí, pero después se va a Pirú y ahí le caen a piedra también, y después se va allá a Miscuá y también le caen a piedra también allá. Imagínese esos procesos de tribulación por predicar el evangelio de Dios. Hay una gran oposición que no quiere que el evangelio se esparza. Por eso Jesús dijo, a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Y a los que lamentablemente sacaban al apóstol Pablo de la predicación del evangelio eran los judíos. Los judíos estaban en contra de la predicación de Pablo. Está viendo, versículo 3, dice, porque nuestra exhortación, ¿a qué exhortación se está refiriendo el apóstol Pablo? No procedió de error, ni de impureza, ni por engaño. Si usted puede ver, hay pasajes bíblicos donde Pablo exhorta, hace unas exhortaciones, varias exhortaciones, pero Pablo en su exhortación nunca va a haber una exhortación fuera de orden. Va a haber una exhortación para bendecir, una exhortación para crecer, una exhortación para que la iglesia crezca, una exhortación para que Timoteo crezca, una exhortación a un siervo a Marco para que crezca. Las exhortaciones de Pablo nunca fueron de reconocimiento propio, para beneficio propio. La exhortación de Pablo fue para bendecir y ayudar y fortalecer y edificar y vivir en santidad, llevar nuestra vida a esa vida que Dios quiere. Las exhortaciones tienen que ser progresivas, tienen que ser de crecimiento para que el evangelio se manifieste en la vida de los creyentes. Las exhortaciones a veces son recíprocas, es para beneficio de nosotros. Por ejemplo,
Hay exhortaciones que hay mucha gente que exhorta, ¿por qué usted no diezma? Hay exhortaciones a veces que no tienen sentido. ¿Por qué? Porque estamos más pendientes de una necesidad interna para la iglesia, pero cuando nos preguntamos y nos exhortan a nosotros, decir, hermano, ¿qué le pasa? ¿Por qué no está leyendo la Biblia? ¿Por qué no está orando? Hermano, venga acá, venga, voy a ir a visitarlo, vamos a hacer un discipulado, voy a ir a su casa, a las 6 de la mañana estoy allá, a las 7 voy a estar en su casa, orando por usted, fortaleciéndolo. Mi primera oración en mi mañanita va a ser en su casa, ¿oyó? Entonces en la mañana cuente conmigo, voy a estar en su casa orando para que oremos. ¿Por qué? Porque en su casa está afligido, su corazón está afligido. Entonces nuestra exhortación a veces no viene por esa parte de bendecir, de ayudar, de fortalecer, de dar fuerza al hermano para que se levante y siga la obra que Dios ha establecido. Si usted puede ver la exhortación que Pablo hace a Timoteo, vamos a ver segunda de Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 7. Capítulo 2, versículos del 1 al 7. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia, está viendo que es en Cristo Jesús, la cual has oído de mí ante muchos testigos. Esto encargo a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar a otros. Tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. A veces nosotros queremos ser bendecidos sin pagar el precio. A veces queremos hacer lo que a nosotros bien nos parece sin tener un orientador o un mentor. A veces nos exhortan pensando que es un regaño, pero es para fortalecerte, es para levantarte. Y lo que Pablo hace en Tesalónica no es una exhortación para regaño, es una exhortación que no procede de error, ni de impureza, ni por engaño. Por ejemplo, en la historia se dice que el catolicismo o la religiosidad en la historia exhortaba a la gente y le pedía indulto, les cobraban por la exhortación. Si pedían una orientación, se la cobraban. Y la gente lo exhortaban y le cobraban. Eso se ve en la historia. Y pudiera existir también en el tiempo de Tesalónica, que habían eruditos, habían filósofos, ¿está viendo? Que cobraban, ¿está viendo? Y Pablo no entró en ese mismo saco donde entraban todos los eruditos en ese tiempo, los predicadores. Porque Pablo no procedió ni de error, de impureza, ni fue por engaño. Él fue con una exhortación reconociendo que Cristo murió, resucitó para darnos salvación. Pudiéramos decir, pudiéramos decir como en el siglo XXI que no es bueno, pero hay gente que hay que hacerles entender como dice Juan 3:16, Juan 3:16, 17 y 18. Juan 3:16 y Juan 3:16, capítulo 3, versículos 16, 17 y 18, nos hace énfasis de la condenación eterna, de la condenación que el hombre tiene si no recibe a Cristo. Porque la palabra de Dios dice que el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, si la persona recibe a Cristo en su corazón, va al cielo, pero si no tiene a Cristo en su corazón, en obediencia, en amor, el sacrificio en su vida, ¿para dónde va a ir? Lógicamente nosotros como cristianos no ofendemos a la gente, como decirle, se van a ir al infierno. No, si le decimos, si usted no sigue a Dios, va a traer consecuencias a su vida. Va a traer consecuencias a su vida. Si usted no tiene a Dios en su corazón, su vida cada día va a ser peor. Porque la Biblia dice, el ladrón vino para hurtar, matar, destruir, pero Jesús dijo que yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Nosotros buscamos mejorar un poco la flexibilidad bíblica para que la gente pueda comprender el Evangelio. Pero Pablo no hacía eso. Pablo no hacía eso.
Pablo hablaba que la gente debe arrepentirse, debe buscar la salvación de Cristo, porque Cristo vino a abolir la muerte, vino a abolir porque si no se van al infierno. Pablo era tajante en sus exhortaciones, pero la forma de Pablo exhortar es una forma clara, es una forma de crecimiento, es una forma de sentir una propiedad del ministerio, del llamado y de la salvación en la vida del creyente. Había algo en el corazón de Pablo, había una gracia, una bendición de Dios en el corazón. Y Pablo exhorta a Timoteo enseñándole las circunstancias, que hay que sacrificarse, hay que pagar el precio del evangelio. Y a veces hay muchos que no les gusta que le exhorten, no les gusta. Quieren recibir pañitos de agua tibia, no les gusta la exhortación. Pero la exhortación, yo siempre he dicho que cuando nos exhortan, es para bendición, es para que mejoremos, es para que crezcamos y nos fortalezcamos en el ministerio, para que aprendamos a definir lo bueno y lo malo, por dónde vamos. Estamos tomando buena decisión, la estamos tomando mal. Nuestra exhortación nos ayuda. Pudiéramos hablarlo en orientación. La gente nos enseña cada día. Versículo 4. Sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos para que se nos confiese el evangelio. Así hablamos, no para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Mire, usted y yo fuimos aprobados por Dios. Pablo da un énfasis a la iglesia de Tesalónica. ¿Por qué Pablo dice que? Sino que según fuimos aprobados por Dios. ¿Por qué Pablo hace esa referencia de que fue aprobado por Dios? Si usted puede ver en Hechos capítulo 9, Pablo ya fue aprobado por Dios cuando Jesús le dice a Ananías, instrumento me es este para llevar el evangelio. Ahora, ¿cuándo sabemos nosotros también que somos aprobados por Dios? ¿Cómo Pablo era aprobado para llevar el evangelio a Tesalónica? Vámonos al libro de Hechos, el libro de Hechos, el libro de Hechos, capítulo 16. Váyase en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo del 6 al 10. Usted va a ver que al final de la diapositiva dice la visión de Dios, la visión de Dios, la visión de Dios, la visión de Dios. Hechos 16, capítulo 16, versículos del 6 al 10. Y usted va a ver la visión de Dios que Dios le da al apóstol Pablo para ir a Tesalónica. A veces hacer misiones o hacer la obra de Dios no es a la ligera. Es a donde Dios te muestra que algo quiere hacer allí. Mire, hay tres formas en que usted puede ser aprobado por Dios para un lugar. ¿Cómo yo sé que Dios quiere hacer una obra en Presidente? Porque yo me paré ahí y le dije, Dios, ¿qué tú quieres hacer? Yo puedo evangelizar a la gente, pero yo no hago iglesia, yo no levanto iglesia, yo no congrego iglesia. Yo lo que hago es predicar el evangelio. Yo soy instrumento para llevar el evangelio, para visitar, para discipular. Y si es tu voluntad que hagamos una iglesia aquí, tú vas a anexar a la iglesia lo que antes el salvo. Y me acuerdo todo el sistema que Dios proveyó para que se abriera la iglesia en ese lugar. Comenzamos a contactar familia, comenzamos a orar por familia y Dios empezó a abrir familia, empezó a abrir familia, empezó a abrir familia. Y en Dios empezó a responder mi oración. Si ahí no hubiera una iglesia, si ahí no hubiera la salvación, Dios me lleva a otro lugar, porque mi corazón está abierto a las misiones y a su obra. La circunstancia es, ¿Dios quiere abrir una obra en Presidente? Sí, fue aprobado por Dios. Dios aprobó eso, porque si no, no estuviéramos nosotros hoy conectados. No estuviéramos conectados. La iglesia no es una iglesia de 300, de 500. La Biblia dice que donde están 2 o 3, ahí está Dios. Dios en la multiplicación, Dios se manifiesta. Dios se va manifestando poco a poco en el crecimiento de la iglesia. Es un proceso. Pero es un proceso que todos tenemos que hacer con el llamado que Dios nos ha dado y así vamos a ver la aprobación de Dios en el ministerio, en el llamado para el cual Dios me llamó en Presidente. Dios me llamó a ver una iglesia en Presidente. Y ahí estamos, ahí somos nosotros los que estamos en Presidente. Es por eso que nosotros fuimos aprobados por Dios para abrir en Presidente. Ahora, el hecho de que fuimos aprobados por Dios no quiere decir que Dios nos va a guardar 100% como tal.
No, vamos a sufrir. Dios está con nosotros, pero ¿quién contra nosotros? Eso quiere decir que el hecho de que Dios esté con nosotros y quiera una obra ahí, no quiere decir que todo va a ser bendición. Va a haber problemas. ¿Qué tipo de problema va a haber? Uno va a sufrir, vamos a sufrir todos nosotros. Cada uno de nosotros tiene que sufrir. Porque si usted ve al apóstol Pablo, él también sufrió. Y los creyentes en Tesalónica también sufrieron. Habían creyentes que guardaron a Pablo para sacarlo de la ciudad. Y dice que lo llevaron ante el juzgado. O sea, sufrieron también. Los creyentes eran perseguidos también porque, oye, este es cristiano, este no sé qué, este es el otro. Había circunstancias ahí en la historia de Tesalónica. Había muchos problemas. Pero eso fue aprobado por Dios. Y si usted ve en el capítulo 16, versículos de 6 al 10, usted va a ver que cuando llegaron a Misías, intentaron ir a Bitania, pero el Espíritu se los impidió. Y usted ve el versículo 10. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir a Macedonia. Dios tenía un trabajo en la ciudad, en el país, en la ciudad de Macedonia. Y Macedonia está compuesto por ciudades. Filipo estaba allí. Estaba Tesalónica. Habían varias ciudades. Y en cada una de las ciudades, cuando el Espíritu Santo te lleva, aunque tú sufras, Dios va a estar allí. Dios te va a bendecir. Porque la visión la dio Dios. Y dice, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciemos el Evangelio en Macedonia. Dios nos llamó para anunciar el Evangelio. Si usted no fuera llamado por Dios, usted hoy no estuviera conectado. Usted no estuviera sirviendo a Dios. Usted no tuviera Cristo en su corazón. Usted no tuviera la oportunidad de conocer el Evangelio, de vivir del Evangelio, vivir ese Evangelio hermoso de gozo, de paz, de benignidad. Si Dios lo llamó a usted, es porque usted fue aprobado por Dios. Usted fue aprobado por el sello del Espíritu Santo de Dios. Y usted necesita ser aprobado por Dios. Es por eso que usted mire Gálatas capítulo 1, versículo 10. Agradar a Dios. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Dice Gálatas capítulo 1, versículo 10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? O pues, si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Nosotros fuimos llamados por Dios para agradar a Dios, no para agradar a los hombres. Y usted ve que Pablo tenía muchos problemas ahí, por la cual lo vamos a ir viendo a medida de cada versículo. Vamos a ver las circunstancias y los problemas que Pablo surgió ahí. Pues surgieron muchos problemas. Pablo estaba defendiendo el ministerio. Dios lo llamó, hubo una visión para llevarlo a Macedonia. No importa lo que diga la gente que le rodea, no importa lo que diga su familia, importa lo que Dios te está diciendo a ti. Dios te está diciendo algo a ti. Dios te dio una visión a ti. Para algo Dios te llamó. Sirve a eso. No escuche las voces. Va a haber problemas, va a haber gente murmurando, criticando, hablando, distorsionando las cosas. Pero tú sigue a Dios, sé fiel a Dios como obrero aprobado, como buen soldado de Jesucristo. Versículo 5, versículo 6. Porque nunca usamos la palabra lisonjera, que significa la vanagloria. Ellos no se vanagloriarse, como sabéis, ni encubrimos avaricia, sin sacar provecho. Dios es testigo. Debemos predicar con transparencia. Lo que es la vanagloria y lo que es sacar provecho estaba allí en Tesalónica. Pablo tenía que marcar la diferencia y querían meter a Pablo en el mismo saco. Es por eso que esos judíos fueron investigando los problemas de Pablo en otras ciudades para investigar lo que estaba haciendo. Pablo está predicando en Filipo, predica la palabra de Dios. Vamos allá, y alborotaron al pueblo. Vamos a Cerea, allá en esa ciudad Pablo predicó la palabra de Dios. Vamos a alborotar al pueblo. Ahora vamos a Tesalónica, vamos a alborotar al pueblo.
Estaba viendo, Pablo tenía dificultades, Pablo tenía una oposición que no quería que llevara el evangelio y le estaban dañando su reputación. Estaban diciendo, no, ese hombre lo que quiere es plata. Ese hombre estuvo preso. Ese hombre pasó por dificultades allá. Oye, en Filipos pasó problemas. Y pasó así, pasó así, pasó así. Hay gente que a veces quiere contar nuestra vida pasada para perjudicar nuestro ministerio, hermano. Pero usted debe defenderlo. Porque Dios a usted lo llamó. A usted Dios lo aprobó para servirle a Dios. Y Pablo estaba defendiendo su ministerio ante Tesalónica, ante los creyentes, diciéndole, hermano, fui aprobado por Dios. Dios me dio una visión. Yo no vine a ustedes para vanagloriarme. Yo vine a ustedes ni para aprovecharme. Yo vine para predicar el evangelio. Dios es testigo en el nombre de Dios, hermano. Yo no vine a pedirles nada. Yo vine a compartir el evangelio con ustedes. Y Pablo mostró el evangelio no por palabra, sino con sacrificio, con amor, con ayuda, con obra social. Eso produjo el evangelio que Pablo predicó en Tesalónica. Es por eso que necesitamos entender que para servir a Dios y defender un ministerio tenemos que defender que Dios nos aprobó. Nosotros tenemos el sello de la aprobación de Dios para defender el ministerio que Dios le ha dado a usted. Amén. Segunda cosa, Pablo expresa su amor por los creyentes, hermano. Pablo expresa su amor por los creyentes. Si ustedes ven el capítulo 2, versículo 7, si usted ve en el capítulo 2, del versículo 7 al 11, usted va a ver ciertos aspectos de Pablo de expresarse hacia los creyentes, hermano. Una forma de expresarse a los creyentes. En el versículo de 7 al 11, mire lo que dice. Ve allí en 1 Tesalónica, capítulo 2, del 7 al 11. Dice la palabra de Dios. Antes fuimos tiernos. Eso entre paréntesis es dulzura. Entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura, se consentimiento a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por nosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestra propia vida, porque habéis llegado a hacernos muy queridos. Está viendo, porque os acordáis, hermano, de nuestro trabajo y fatiga como trabajando de noche y de día para no ser gravoso. Eso se llama carga a ninguno de vosotros. Os predicamos el evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa, irreprensiblemente nos compartamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a su Hijo, exhortábamos y consolamos a cada uno de vosotros. Imagínese que Pablo en el versículo 7 hace dos expresiones, uno tierno y ternura. Tierno y ternura. Antes fuimos tiernos. Cuando fuimos no está hablando de un pasado, está hablando de un momento de expresión que habían muchos que no entregaban eso, esa ternura de ayudar a la gente, les predicaban y les pedían algo. Les daban algo y les predicaban y les pedían algo. Les decían unas palabras de ayuda y les pedían algo. Pablo lo hizo con mucho amor. Fuimos con ustedes, no malos, fuimos buenos, fuimos tiernos de ayudarles a ustedes. Como una nodriza que cuida con ternura. Nos entregamos con dulzura y sentimiento como a sus propios hijos. Imagínense cuál es la característica que vemos aquí de cómo un misionero, un líder o un pastor o un liderazgo o un siervo de Dios o un llamado de Dios debe tener en su vida para con el creyente. Tratarlo como un hijo. Si él le duele, a mí también me duele. Porque somos parte de un pueblo. Por eso no cae en nuestra mente, en nuestro corazón, no puede entender que de que si usted tiene un vaso de agua y mi hermana Oralia no tiene un vasito de agua, oye, porque no tiene para comprarse una agüita potable, oye, voy a compartir un poquito con mi hermana. Porque más allá de ser familias diferentes, lo que nos une
es la familia de Dios, lo que nos une es la sangre de Jesucristo. Y por amor a Cristo, nosotros debemos amarnos unos a los otros. Por eso el Salmo 91 dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y por eso el Salmo 46:1 nos habla. ¿Qué nos dice el Salmo 46:1? El Salmo 46:1 nos dice, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en nuestra tribulación. Hermanos, Dios nos guarda con amor, Dios nos guarda con dulzura, Dios nos guarda con ese sentimiento más allá. Dice que la paz de Dios sobrepasa todo en sentimiento. Dios nos ama. Usted toca el corazón de Dios cuando usted es fiel a Dios, cuando usted sirve a Dios, cuando usted sirve al creyente, cuando usted sirve al necesitado, cuando usted ve a alguien y usted le dice, Cristo te ama, toma estos 5 pesos, pero Dios tiene un plan maravilloso para usted. Como dice uno en mi corazón, yo a veces quisiera ser rico para ayudar a la gente, pero yo me pregunto, si fuera rico a lo mejor nunca me pasaría eso por la cabeza. Por eso Dios nos da lo necesario para dar, para compartir, porque la riqueza no está en esta vida, está en el reino. Y en esta vida y en esta tierra, la riqueza está en nuestro corazón, cuando tenemos a Dios en nuestras vidas. Cuando usted tiene a Dios en nuestra vida, hay una riqueza. Y Dios guarda a sus hijos, Padre Santo, porque Dios dijo en Juan capítulo 1, versículo 12, que nosotros somos sus hijos. Dios nos hizo parte de su familia de la fe. Y usted, Dios lo está cuidando. Y nuestro deber como misionero, como pastor, como líder, es cuidar a la grey, es cuidar a los creyentes. Porque un día somos creyentes y un día nos convertimos en discípulos para cuidar creyentes. Un día somos ovejas, un día nos convertimos pastor o líder para pastorear y guiar a aquellas ovejas que están descarriadas, perdidas y desorientadas como ovejas que no tienen pastor. Necesitamos comprender eso. Versículo 8. Entregaron no solo el evangelio de Dios, también nuestra propia vida, hermano. Si usted puede ver en Juan, en capítulo 10, hermano, Pablo no solamente entregaba la vida por los creyentes. Si usted no puede ver, Pablo hace un ejemplo. Pablo es ejemplo en la vida de Cristo. Pablo es ejemplo en la vida de Cristo como apóstol de Dios, como llamado de Dios, como siervo de Dios. Es la vida de Cristo. Usted y yo tenemos que tener la vida de Cristo. Por eso la palabra de Dios en Juan capítulo 10 dice en el versículo 11, 15 y 17. Mire lo que dice. El versículo 11 dice que yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. Pablo quisiera entregar su vida por ellos. Pablo dice, tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestra propia vida, porque habéis llegado a ser muy queridos. Amaron la obra de Dios, se entregaron a la obra de Dios, entendieron el amor de Dios, entendieron el mensaje de salvación. Mire, y eso le alegra a uno el corazón cuando alguien se arrepiente y dice, oye hermano, yo quisiera abrir mi corazón a Dios, yo quisiera buscar de Dios. Mire, eso conmueve su corazón, conmueve mi corazón. ¿Usted cree que yo no me alegro cada día cuando Dios me permite predicarle a alguien y hable su corazón y llora por recibir a Cristo en su corazón porque siente que está solo, vacío, sin esperanza? Yo me alegro, me regocijo porque Dios está haciendo algo en el corazón y en la comunidad de la gente, en la familia. Y no porque la palabra de Dios lo diga, Jesús nos lo está enseñando. Yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. Y el 15 dice, así como el Padre me conoce, yo os conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Versículo 17, y por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Jesús estuvo dispuesto, Pablo estuvo dispuesto. La gran pregunta, ¿usted está dispuesto? Versículo 9. Pablo hace una referencia. Ama a esta congregación. Ama a esta congregación a pesar de las luchas, de la crítica y de los chismes. Ama a la gente. Él no estaba pendiente de los ruidos.
Él estaba pendiente del enfoque y de la fidelidad de los grupos que estaban allí. Porque Dios, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Para qué usted está pendiente de lo que le rodea? No, que esté pendiente de qué Dios le dio a usted. ¿Para qué usted fue aprobado? Esté pendiente de eso. Pero Pablo en el versículo 9 nos enseña algo interesante. Me encanta lo que Pablo enseña en el versículo 9. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de día y de noche para no ser carga a ninguno de vosotros. Os predicamos el evangelio de Dios, el evangelio de Cristo. Algo interesante que usted puede ver en el versículo 9, hermano, es que Pablo está haciendo referencia al trabajo secular. Pablo invirtió su vida trabajando secularmente para invertir en el reino de Dios. Pablo invirtió, montó tiendas para ganarse a la gente. Pablo vivía de sus tiendas. Y Pablo aquí hace referencia que dice como trabajando de día y de noche. Pablo hace referencia aquí porque una de las grandes problemas que tenía Tesalónica era que ahí cobraban por cualquier cosa que daban, cualquier cosa que predicaban. Gente que llegaba allí cobraba. Y Pablo era gratis. Pablo no cobraba. Pablo trabajaba para dar. Eso lo vieron muchos dignatarios. Eso lo vieron gente rica. Lo vieron los pobres. Lo vieron los clase media. Oye, este hombre habla como tiene autoridad. Este hombre tiene una fuerza. Este hombre habla algo diferente. Este hombre habla de un Dios todopoderoso. Este hombre tiene una gracia, tiene una unción. Oye, y de paso trabaja para dar. No estar como esos pedilones. Pedí. Que usan la iglesia, usan el púlpito, usan la calle para pedir. O para dar salvación comprado. O sea, pagamos para comprar la salvación pagando. Este hombre trabajó secular para invertir su dinero en la obra de Dios. En este capítulo, en este libro de Tesalónica, Pablo trabajó, no quería hacer carga para ellos. Es por eso que usted ve en Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 14, varios énfasis. Dice la palabra de Dios, 9:14, dice: así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Nosotros, hermanos, los siervos de Dios, debemos vivir de lo que cada uno de nosotros aportamos. Nosotros no aportamos, hermanos, para regalar. Nosotros aportamos para invertir de nuestro trabajo. Yo trabajo para invertir en el necesitado, para que se acerque a Dios. Yo trabajo y doy más allá de mi diezmo, no por vanagloriarse, no, sino para ayudar al necesitado, para que tenga una oportunidad de salvación. Porque como siempre digo, no sé si esta es mi última vez verle, o Dios me lo colocó ahí porque algo va a suceder y Dios necesitaba que le predicara, por eso Dios me colocó ahí. A lo mejor Dios dijo, te voy a dar este trabajo y a través de ese trabajo vas a alcanzar esta familia. Como los hermanos de la frutería. Hice un trabajo allí con ellos y ahorita son creyentes en un proceso discipular. Para mí es un gozo, para mí es una bendición. Y es poder ver que soy aprobado por Dios para seguir esparciendo el evangelio. Hermano, cuando nosotros damos, no demos con dolor, demos por amor a la obra de Dios. Porque un día, cuando yo tenga una edad de 90 años, yo voy a seguir dando, porque ya yo no voy a poder, pero Dios va a dejar un siervo de reemplazo que va a seguir el ministerio de la obra misionera y voy a seguir aportando, porque un día así como Dios movió hombres y mujeres para ayudarme y fortalecer el ministerio y esparcir la obra misionera en toda Ciudad de México, un día Dios también va a bendecir mi vida para aportar y bendecir a aquellos que necesitan. Y no sabemos si vamos a aportar, cuando ya estemos viejos, aportemos todos nosotros para nuestros nietos misioneros. Para nuestros nietos que sienten el llamado de Dios para servir a Dios. Y nos va a tocar aportar para ellos. Pablo nos está enseñando que vivamos del evangelio. Pero en Tesalónica, Lucas capítulo 8,
versículo 1, del 1 al 3. Lucas, capítulo 8, versículo del 1 al 3 dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino, y los 12 con él, los 12 discípulos con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que había salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas le servían de sus bienes. Estas mujeres servían con sus bienes a Jesús y a los apóstoles. Le ayudaban, le cuidaban, le daban alimento, cuidaban su vida porque eran siervos de Dios que llevaban el mensaje de salvación. Son los que pagan el precio. Imagínense tener un tiempo del apóstol Pablo en este tiempo. ¿Cuántos Pablos hay en México ahorita? Pasando necesidad, pasando hambre, pasando lucha, hermano, y no se paran, porque Dios los llamó y les dio una visión, y la necesidad no los va a parar. Pero la gran pregunta es, ¿dónde está nuestro pueblo? ¿Dónde está nuestra familia de Dios? Que no aportan, que no ayudan para el ministerio, que no son parte del equipo de la obra de Dios. Pero en Hechos, capítulo 18, versículo 1 y 3, Hechos 18, versículo 1 y al 3, dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corintio, y halló a un judío, Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como eran del mismo oficio, se trabajaban de tienda, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Pablo vivía de hacer tiendas, hermano. Hay dos opciones de bendiciones de Dios. Uno, Dios nos bendice, hermano, porque Dios ve nuestros corazones. Dios nos produce trabajo para bendecir, para ayudar al necesitado. Pero Dios también mueve a una iglesia. La palabra dice que Pablo vivía también del evangelio. Pero en la circunstancia que Pablo vivía en Tesalónica, no era importante el dinero en ese momento. No lo necesitaba, no quería ser de carga para ellos, para que no se viera que Pablo era uno más de los filósofos, era uno más de los predicadores de la calle, que cobraban por predicar. No, Pablo quería chambear, ganarse su dinero e invertir en los necesitados ahí, demostrarle el amor con sacrificio y con amor a la humanidad, a esa gente. Por eso esa gente era diferente y vieron un Pablo diferente porque mostró algo diferente. No era uno que vivía solamente de un salario, como un asalariado, no, sino que él vivió, él dice, si no tengo, no me da la iglesia, voy a chambear, voy a echar para adelante, pero la visión no va a caer. La visión no va a caer, por lo que dice la gente. Versículos 10 y 11. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensible nos comportamos con nosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a su Hijo, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Hermano, 1 Corintios 11:1. Dice la palabra de Dios. Pablo, vosotros sois testigos, y nos comportábamos. La gran pregunta es, ¿en qué ustedes son testigos en la vida del pastor? ¿En qué son testigos la gente hacia ustedes? A mí siempre me encanta lo que Jesús hizo, la pregunta que Jesús le hizo a los apóstoles, me encanta. ¿Qué dice la gente quién soy yo? A veces miramos si somos aprobados por Dios, si estamos viviendo el evangelio de Dios. ¿Qué dice la gente quién soy yo? Tiene que hacerse esa pregunta. Mírese en un espejo, realmente soy aprobado por Dios para llevar el evangelio. De desprenderme, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese en sí mismo, tome su cruz y sígame. En 1 Corintios 11:1 dice, sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo hace una referencia, vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensible nos comportamos.
La vida cristiana, hermanos, no es ser evangélico, no es llevar una Biblia, no es orar, es ser ejemplo. Es ser ejemplo. Es ser ejemplo. La vida es dura, pero hay que ser ejemplo. Pablo venía de unos problemas, de conflictos por la predicación del evangelio en varias ciudades. Pablo venía sufriendo, pasando calamidades, pero aún con estas palabras nos anima que a pesar de las dificultades, Dios ama a los creyentes y nos insta a que nos comportemos y imitemos la vida de Cristo. Y Pablo hace una referencia que imitemos como el Padre ama a su Hijo y en comportamiento. Amén. Efesios capítulo 5, versículo 2. Efesios capítulo 5. Versículo 2. La palabra de Dios en Efesios capítulo 5, versículo 2 dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como olor fragante. A veces Dios no quiere su ofrenda, Dios quiere el sacrificio, pero Dios quiere su ofrenda y su sacrificio a Dios. Y no es una ofrenda de dinero, es una ofrenda de su vida, de su alma, con un olor fragante, que la gente, mire, usted tiene problemas, yo tengo problemas, Damari tiene problemas, todos tienen problemas, usted y yo tenemos problemas, pero a pesar que tenemos problemas, mostramos la fidelidad a Dios, mostramos la aprobación de Dios, mostramos el gozo de la salvación de Dios y sigamos comportándonos bajo el poder y la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo. Sigamos en los caminos correctos a pesar de las luchas y a pesar de las críticas y a pesar de las dificultades que vengan en nuestra vida. Pablo en momentos de lucha dijo dos características. Él dice que oraba y cantaba himno y alabanza a nuestro Dios cuando estuvo cerrado en Filipo. Entonces nosotros, hermanos, debemos expresar ese amor como lo dice en Efesios capítulo 5, versículo 1. Andad en amor como también Cristo nos amó. Amén. Último, Pablo nos da un agradecimiento, hermano. Pablo da un agradecimiento. Qué bueno, hermano, qué bueno poder defender el ministerio. En Tesalónica. Segundo, Pablo expresa su amor por los creyentes. Y tercero, Pablo nos da un agradecimiento. Pablo nos da un agradecimiento. El versículo 12 hasta el 16, usted va a ver que hay letras resaltadas que dice, y os encargamos que anduvieseis como es digno de Dios. Pablo hace referencia de que nosotros tenemos que andar como es digno de Dios. Pablo está siendo bendecido y os encargamos que anduvieseis como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. Pablo se siente agradecido porque ve en el corazón de Tesalónica, hermano, están firmes en las cosas de Dios. Están firmes a pesar de la lucha en las cosas de Dios. Y si usted ve en Primera de Tesalónica, capítulo 4, versículo 3, 4:3, usted ve, pues la voluntad de Dios es nuestra santificación. La voluntad de Dios es vuestra santificación y que os apartéis de la fornicación. Pero Dios quiere que andemos en santificación como es digno de Dios. Hermano, que si usted falló, pídale perdón a Dios. Guárdese, busque de Cristo. Ayude, porque así como usted tiene problemas y a veces se le hace difícil superarlo, hay problemas afuera. Hay gente afuera que tiene problemas y no tiene una palabra de esperanza. Y usted que la tiene, en momentos difíciles, busque ese resultado, busque esa oración, busque esa lectura bíblica, pero ande como es digno de Dios, porque os llamó a su reino y gloria. Versículo 13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios, oíste de nosotros. La recibiste no con palabras de hombre, sino según en verdad. La palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes.
Me encantan tres palabras interesantes que Pablo hace en este versículo. Oír, verdad y actuar. Oír, verdad y actuar. Si usted puede ver en Primera de Timoteo, capítulo 1, vamos a leer uno solamente, vamos a leer Primera de Timoteo, capítulo 1, Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 13, dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y en amor que es en Cristo Jesús. Imagínense lo que Pablo hace referencia a Timoteo, de lo que oír la verdad y actuar. No es solo oír, es oír verdad y actuar bajo el poder de la palabra de Dios. Y dice el versículo 13, dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Usted puede decir muchas palabras, pero las palabras, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Que su palabra sea de gozo y de bendición para la gente que necesita. La gente necesita una palabra de esperanza. La gente necesita una palabra de Dios. Hay gente que quiere solamente que usted le haga una oración y lloran, sin necesidad que usted le predique. Hágale una oración y lloran. Quieren oír esa verdad, pero quieren ver la gente actuando. Quieren ver esa palabra actuando en nuestra vida. Segunda de Juan, capítulo 4, más adelante. Segunda de Juan, capítulo 4. Es un solo versículo. Segunda de Juan, versículo 4, dice, mucho me regocijo porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibiste del Padre. Dios quiere. Pablo hace una expresión sin cesar, dando gracia, porque esta gente oyó la verdad de Dios. Y no solamente oyó la verdad, actuó. Y Pablo es agradecido por lo que Dios está haciendo en la vida de la iglesia de Tesalónica. Por eso es la iglesia que Dios quiere, hermano. Dios quiere una iglesia que oiga, que aplique la verdad y que actúe. Es que oiga la verdad y que actúe. No nos quedemos sin actuar. Hay que actuar. Pablo se siente gozoso porque la iglesia está actuando. Los creyentes están actuando bajo el poder de Dios en ese tiempo de crisis. Por eso en el versículo 14, 15 y 16 dice, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de la iglesia de Cristo, de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación, las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman, se derraman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Imagínese, ¿usted cree que la gente que le hizo la vida imposible a Pablo para estos ministerios, dónde está esa gente? ¿Usted cree que esa gente es salva? ¿Usted cree que esa gente anda tranquila por allí? No, esa andan turbada, esa gente está turbada. Está viendo, la gente que le critica a usted, la gente que por ahí anda hablando, la gente que anda hablando, blasfemando contra la obra de Dios, contra la palabra de Dios, como cuando a mí me decían, oye, bueno, para no expresar la palabra, pero me decían unas groserías al misionero, porque yo predicaba la palabra de Dios. Hay gente que me recibía hasta con agua tibia, casi que me la echan encima, una señora en Boraure, en la obra misionera. Entonces, muchas cosas suceden en el ministerio. Hay gente que te lanza piedras, no te quieren ver. Hay gente en los barrios que pistoleros que no, aquí somos religiosos, aquí no somos evangélicos, no estamos de entrar o te vas o te matamos. Hay gente, hay amenazas que usted recibe. Está viendo. ¿Usted cree que ese tipo de gente van a estar a la ligera? No, van a sufrir hasta el extremo. Van a sufrir hasta el extremo. Está viendo, por el pecado que lo consume, por el pecado que lo consume. Y en 1 Corintios 11:5 dice que seamos imitadores de Cristo. Seamos imitadores de Cristo. Es por eso que concluimos de este capítulo 2. Concluimos de este capítulo 2.
Pablo defiende su ministerio, hermano. Defienda su ministerio. Pablo expresa un amor por los creyentes de Tesalónica. Da un agradecimiento por la fidelidad que esta gente tiene de imitar no solamente a Pablo, sino la vida de Cristo, los principios y las características de Cristo. Está viendo. Vamos a leer Deuteronomio, capítulo 31, versículo 6. Y alguien pueda leer, el hermano Miguel, pueda leer Filipenses capítulo 1, versículo 6. El hermano Miguel pueda leer Filipenses capítulo 1, versículo 6. Yo voy a leer Deuteronomio 31, 6. Dice la palabra de Dios: esforzaos y cobrad ánimo. No temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. ¿Me está escuchando, hermano? Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. No temas. Pablo actuó, Pablo oyó, compartió una verdad y actuó. Usted y yo hemos oído la voz de Dios y hemos oído la voz de Cristo en nuestras vidas y en nuestro corazón. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Dios nos dice que Él no nos va a dejar ni nos desamparará. ¿Qué nos dice Filipenses capítulo 1, versículo 6? Dice la palabra de Dios en Filipenses 1:6, dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Está viendo? Dios nos llamó para su buena obra. Dios nos llamó para sus buenas obras. Dios no nos llamó para su buena obra. El que comenzó en nosotros algo, Él lo va a perfeccionar. No importa cuánto sufra. Pero si usted Dios lo llamó, no esperemos rosas, esperemos espinas, porque la vamos a esperar de la gente que nos rodea. Pero sigan la misión que Dios le ha establecido. Amén. Es por eso que le dejo este pensamiento misionero. Evangelio no llega solamente en palabras, sino también con el poder del Espíritu Santo y con la plena convicción. El Evangelio no llega solamente en palabras, sino también con el poder del Espíritu Santo y con plena convicción. Usted y yo, que nos estamos preparando en la palabra de Dios, cuando salgamos de cuarentena, nosotros vamos a ir con el poder del Espíritu Santo y con plena convicción de que Dios está haciendo algo y va a hacer algo en Ciudad de México, que no sé. Pero mi anhelo y mi corazón, que cuando salga de esta cuarentena, voy con el poder, voy hacia adelante, hacia la meta que Dios ha puesto, por la cual Dios me ha llamado. Y yo no sé usted, o nos unimos a la obra de Dios, o nos quedamos como los judíos, viendo la predicación desde lejos y criticando o apoyando, mirando de lejos, o sufriremos al extremo. Pero necesitamos tener un despertar en nuestro corazón. Comience a orar y a pedirle a Dios de que ya ese evangelio no solamente esté en mi corazón, esté en mi vida, esté en mi vida, en mi alma, sino también que esté en una convicción plena para llevarlo a la práctica y mostrarle a la gente que hay un Dios, que hay un Jesús que dijo: yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. Amén. Oramos. Señor, damos gracias. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor. Gracias, mi Dios, por permitirme una vez más poder entender, Padre, que el Evangelio es sufrimiento. Hemos sufrido, Señor, en nuestros hogares, en nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nuestras esposas, con nuestros esposos. Hemos sufrido la vida, Señor, con nuestros nietos. Hemos sufrido con la iglesia, Señor, pero aquí estamos, atendiendo porque fuimos aprobados y sellados por el poder del Espíritu Santo. Tú nos llamaste para algo, para servirte, para glorificarte. Señor, colócanos en el sitio correcto, donde nosotros tenemos que estar para llevar el evangelio de salvación a los perdidos. Bendice nuestras vidas.
Coloca en nuestro corazón la coraza, Señor, como un buen soldado de Jesucristo, Señor. Guárdanos, Señor Padre Santo. Guarda nuestra mente. Guarda nuestro corazón de la tristeza, Señor. Que nuestra tristeza se convierta en gozo y nuestra tribulación en esperanza, Señor Padre Santo. Llénanos de tu gracia y de tu misericordia, Señor. Bendice a cada uno del liderazgo. Bendice a cada una de la familia. Bendice a cada uno de los que estamos conectados en este tiempo. Y bendice a cada uno de los que siempre se conectan con nosotros, que hoy, Señor, no tuvieron la oportunidad de estar con nosotros, Señor. Bendícele, muéstrale por poder del Espíritu Santo, donde quiera que esté, que sienta la gracia y la misericordia de Dios. Que así como un día tú me llamaste para servirte, Señor, y yo dije en mi corazón, porque tú colocaste en mi vida el querer por el hacer, por tu buena voluntad, Señor, yo dije, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Señor, yo dije, heme aquí, Señor. Estoy dispuesto a servirte. Señor, levanta, Señor, esos obreros. Fortalécelos, Señor. Que no duerman, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, incomodando al llamado. Señor, para que ellos tengan un despertar, como lo tiene el apóstol Pablo, como lo tuvo el apóstol Pablo, Padre Santo. De servirte, de honrarte, de entregarte, a pesar del sacrificio y a pesar de la lucha, Señor, Padre Santo. Bendice nuestra vida. Muéstranos, Señor, que tú nunca nos vas a desamparar y que tú estás con nosotros hoy, mañana y siempre. Que el llamado que tú nos has dado lo vas a perfeccionar hasta la venida de Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, damos gracias. Amén y amén. Dios me le bendiga, hermano.